Lo que ha emergido recientemente sobre la relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha desatado un verdadero terremoto mediático, un escándalo de proporciones históricas que trasciende lo cotidiano en la crónica social y que pone en jaque la percepción pública de dos personalidades que parecían intocables. No se trata de un rumor pasajero ni de un chisme efímero destinado a desaparecer con la siguiente portada de revista. Es, por el contrario, un descubrimiento que amenaza con alterar profundamente la imagen y el legado de ambos, desnudando aspectos de su vida privada que hasta ahora habían permanecido celosamente guardados tras un velo de elegancia, glamour y discreción. Lo que hace esta historia todavía más explosiva es que su epicentro no se limita a una simple discrepancia familiar ni a un conflicto de opinión. Se trata de un entramado que combina dinero, acuerdos privados, manipulación emocional y secretos que, hasta el momento, nadie se había atrevido a revelar. La revelación que ha encendido todas las alarmas proviene de fuentes fiables, periodistas con contactos directos en ambos círculos, quienes aseguran que Mario Vargas Llosa habría destinado aproximadamente 1.000.000 de euros al año a Isabel Preisler durante el tiempo que compartieron su vida. Una cifra que se traduce en unos 80,000 euros mensuales entregados de manera regular y que no correspondía a gastos de manutención común ni a la cobertura de necesidades compartidas, sino a un acuerdo más oscuro y calculado. Según estas filtraciones, el dinero estaba vinculado directamente con la posibilidad de que el escritor residiera en la emblemática mansión de Isabel, Villa Meona, una propiedad de lujo indiscutible cuya opulencia y mantenimiento difícilmente justificarían tales desembolsos sin la existencia de un pacto subyacente. Esta información ha desencadenado un torrente de debate, con opiniones encontradas en programas de televisión, columnas polémicas en la prensa escrita y un sinfín de comentarios en redes sociales, donde la pregunta que domina la conversación es simple y directa: ¿qué clase de vínculo mantenían realmente estas dos figuras públicas? Lo más inquietante de todo es que este escándalo no ha surgido de simples especulaciones o conjeturas descontextualizadas. Su origen está en la aparición de un documento privado que, según aseguran varias fuentes, se asemeja a un contrato confidencial firmado entre Isabel y Mario, en el que se detallaban punto por punto las condiciones económicas de su convivencia. De confirmarse, este contrato desmantelaría por completo la narrativa romántica construida alrededor de ellos, revelando una relación mucho más fría y transaccional de lo que cualquier observador externo podría haber imaginado. La fuente inicial de esta filtración apunta hacia los propios hijos del escritor, quienes durante años habían sospechado irregularidades en las finanzas familiares y habían observado cómo el ritmo de gasto aumentaba mientras el patrimonio de su padre se reducía sin una explicación coherente. Lo que en un principio pudo parecer un simple malentendido familiar, tal vez producto de la incomprensión o del respeto filial, se ha transformado con el tiempo en una certeza inquietante que ahora ha explotado tras el fallecimiento de Mario, despertando emociones contenidas durante años: tristeza, indignación, frustración y una sensación de traición que golpea tanto lo económico como lo emocional. En medio de este torbellino, las cartas personales del propio Vargas Llosa han emergido como piezas fundamentales para comprender la magnitud del conflicto. Conservadas por un amigo cercano en Lima y ahora difundidas tras su muerte, estos textos revelan un estado de ánimo marcado por la soledad y la sensación de aislamiento, a pesar de encontrarse rodeado de lujo, belleza y comodidad. Sus palabras describen una existencia dentro de Villa Meona como vivir en una vitrina, todo perfecto por fuera, pero incapaz de albergar errores, debilidades o humanidad. Estas cartas no hacen mención directa al dinero ni al supuesto acuerdo financiero, pero sí revelan un malestar profundo, una vida estructurada y controlada hasta el extremo que habría exigido renunciar a aspectos esenciales de su propia libertad emocional. Analistas culturales y literarios coinciden en que estos textos aportan un retrato silencioso pero devastador de la dinámica interna de la pareja y hacen que el escándalo trascienda el terreno de la crónica social para tocar dimensiones casi filosóficas sobre el sacrificio personal, el poder y la apariencia. El entramado se torna cada vez más intrincado y casi insondable cuando comienzan a emerger pruebas documentales que durante años permanecieron ocultas, pero que ahora parecen abrir una ventana hacia una realidad mucho más compleja y perturbadora de lo que se había imaginado. Los registros bancarios, meticulosamente archivados y analizados por expertos, los correos electrónicos intercambiados a lo largo de años, las notas manuscritas y los testimonios cruzados de personas cercanas tanto al escritor como a Isabel, cada uno aportando fragmentos de información que encajan en un rompecabezas que, hasta ese momento, parecía incompleto. Revelan un patrón que va mucho más allá de lo superficial.
Estos documentos no solo confirman la existencia de los pagos, sino que demuestran que estos continuaron incluso cuando la relación estaba visiblemente deteriorada, cuando los gestos de afecto se habían vuelto escasos, cuando las tensiones habían alcanzado niveles insostenibles y cuando la convivencia, tanto emocional como logística, ya había dejado de ser un espacio de complicidad para transformarse en un terreno de obligaciones y compromisos calculados. La prolongación de esos desembolsos plantea interrogantes inquietantes sobre la verdadera naturaleza de los acuerdos. No parece tratarse de simples expresiones de generosidad disfrazadas de afecto, sino de una estrategia deliberada y cuidadosamente planificada. Un entramado donde lo económico y lo personal se entrelazaban de manera tan íntima que resultaba casi imposible separar un ámbito del otro, y donde cada transacción, cada transferencia, cada gesto monetario cargaba consigo un significado que trascendía la mera operación financiera, insinuando control, influencia y una necesidad de moldear la relación a conveniencia de quien tenía la capacidad de determinar las reglas del juego. Este cúmulo de evidencia abre la puerta a posibles acusaciones graves que van mucho más allá de la curiosidad mediática: abuso de confianza, manejo indebido de recursos, fraude patrimonial y la posibilidad de cuestionar la validez de los acuerdos originales, todos escenarios que hasta hace poco parecían lejanos o incluso improbables, pero que ahora cobran vida con la fuerza de un torbellino que amenaza con arrastrar reputaciones, carreras y la percepción pública de una manera que pocos podrían anticipar. La magnitud de estas revelaciones ha desatado un movimiento judicial que promete ser intenso, prolongado y complejo, con despachos de abogados trabajando incansablemente en demandas que podrían abarcar desde la gestión fraudulenta de fondos hasta el uso inapropiado de recursos personales del escritor, con posibles reclamaciones que cuestionen la legalidad y la ética de acuerdos pactados en la sombra, acuerdos que, de confirmarse, mostrarían que la relación nunca estuvo cimentada en afecto genuino, sino en normas económicas impuestas con precisión y rigor, donde el amor y la intimidad se subordinaban a la contabilidad y donde la confianza se medía en cifras y porcentajes. A esto se suma un elemento todavía más inquietante: la existencia de una cláusula oculta dentro del contrato original, descubierta únicamente a través de filtraciones provenientes de círculos legales restringidos, que supuestamente contemplaba compensaciones adicionales por confidencialidad, garantizando que ciertos aspectos de la relación permanecieran en el absoluto secreto. Esta revelación no solo cuestiona la transparencia de los acuerdos, sino que apunta a un mecanismo deliberado de manipulación de la narrativa pública, una construcción calculada para proteger la imagen de ambos protagonistas, mientras en la sombra se tejían estrategias de control y manejo de la percepción social, donde la apariencia pública era cuidadosamente calibrada para ocultar tensiones, conflictos y negociaciones que solo unos pocos conocían. La existencia de tal cláusula sugiere que lo que parecía un vínculo romántico podría haber estado sujeto a condiciones contractuales estrictas, donde la libertad emocional estaba limitada por obligaciones legales y donde la confidencialidad se imponía como un valor tan importante, o más, que cualquier expresión de afecto o cercanía personal. La imagen que surge de todo este entramado es la de un hombre cuya reputación mundial se basa en su talento, en su reconocimiento literario y en la admiración de millones de personas, pero cuya vida privada estaba marcada por la complejidad de acuerdos silenciosos, transacciones financieras y compromisos ocultos que comprometían la autenticidad de su existencia y la percepción que el mundo tenía de él. Su cotidianidad, lejos de la mirada pública, aparece como un delicado equilibrio entre la admiración externa y las obligaciones internas, una dualidad donde la sofisticación, la genialidad y la aura de éxito ocultaban tensiones, cálculos y decisiones que moldeaban su vida de manera silenciosa, invisibles a los ojos del público. Por otro lado, Isabel se proyecta como la figura que combinaba elegancia, astucia y control, una presencia que mantenía una apariencia impecable y que, detrás de esa fachada, sabía manejar los términos de la relación con una precisión casi estratégica, donde el afecto se mezclaba con intereses, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión parecían medidos para equilibrar la imagen pública con la realidad privada, creando un escenario en el que la intimidad estaba regulada por reglas implícitas y explícitas que pocos podrían descifrar. La combinación de lujo, secretos, contratos ocultos y poder económico dibuja un relato que, aunque podría parecer sacado de una novela de intriga o de un guión de televisión, posee la contundencia de la realidad y sus implicaciones se extienden mucho más allá de la mera curiosidad. Abarcan lo legal, lo emocional y lo social,
generando un impacto profundo sobre la percepción pública y sobre la interpretación de lo que significa el afecto, la lealtad y la confianza cuando se entrelazan con intereses materiales y estrategias de control. La opinión pública, atrapada entre incredulidad y fascinación, debate sobre la verdadera naturaleza del vínculo, cuestionando si lo que se había percibido como un idilio sofisticado, lleno de glamour y elegancia, no era en realidad una especie de prisión dorada, un acuerdo cuidadosamente calculado donde el afecto estaba subordinado a la obligación, donde el amor se convertía en un elemento decorativo y donde la apariencia de cercanía emocional ocultaba un entramado de control, intereses económicos y manipulación de la narrativa. Lo que comenzó como un rumor disperso ha evolucionado hasta convertirse en una narrativa compleja, vertiginosa y multifacética, donde cada documento, cada carta, cada correo y cada testimonio agrega nuevas capas de significado, revelando un entramado que desafía cualquier interpretación superficial, obligando a reconsiderar no solo la relación entre los protagonistas, sino también cómo la sociedad interpreta los vínculos humanos cuando el poder, el dinero y la percepción pública se entrelazan de manera inseparable, y mostrando con una claridad inquietante que la realidad, incluso en los escenarios más sofisticados y admirados, puede estar compuesta de secretos, manipulaciones y acuerdos que escapan por completo al ojo del público, pero que determinan de manera decisiva la vida, la imagen y el legado de quienes viven bajo el escrutinio constante del mundo. El reciente descubrimiento sobre una posible cláusula de confidencialidad en la relación de Mario Vargas Llosa con Isabel Preisler ha generado un impacto que trasciende lo estrictamente mediático. Este hallazgo, todavía sin confirmación oficial, pero ampliamente comentado en despachos legales y redacciones, plantea la existencia de un acuerdo con tintes netamente comerciales, un contrato que no solo delimitaba espacios físicos, sino que también regía comportamientos, apariciones públicas, exclusivas en medios y silencios pactados. La perspectiva que antes se tenía sobre esa relación cambia radicalmente. Ya no se trata únicamente de afecto, sino de un entramado de cifras, condiciones y cláusulas que encapsulaban la convivencia, transformando lo que parecía un vínculo íntimo en una narrativa cuidadosamente orquestada, donde el amor coexistía con reglas y obligaciones económicas. La mera posibilidad de que este documento exista ha provocado un terremoto en la opinión pública y en la familia del Nobel, quienes ahora observan con alarma cómo una historia que se creía genuina podría haber sido parte de un plan elaborado para sostener una imagen pública específica. Lo más revelador de todo esto es cómo la vida de Vargas Llosa empieza a encajar en esta versión con una precisión inquietante. El progresivo distanciamiento de sus hijos, la disminución de su producción literaria en los últimos años, su aparente desinterés por la esfera pública e intelectual y sus hábitos cambiantes, todo cobra un sentido distinto. Lo que antes se atribuía a la edad o al merecido descanso, ahora se percibe como el reflejo de un hombre atrapado en un relato que no le pertenecía del todo, obligado a cumplir un guión diseñado por alguien más. Esta nueva interpretación de su vida cotidiana, de sus silencios y gestos, plantea que gran parte de su tiempo y energía se dedicaron a sostener una narrativa ajena, una historia que vendía una ilusión de romance mientras ocultaba la tensión subyacente y la presión contractual que gobernaba su relación. El detonante emocional para sus hijos fue la aparición de una carta manuscrita por Vargas Llosa en sus últimos meses de vida, cuya autenticidad, según fuentes cercanas, podría cambiar radicalmente la interpretación de los hechos. En ella, el escritor expresa con palabras cargadas de melancolía y desasosiego que ya no se sentía en casa, que percibía su propia vida como la de un invitado en un espacio que alguna vez fue suyo. He dejado pasar el tiempo confiando en que las cosas cambiarían. No han cambiado. No quiero terminar como un invitado en mi propia vida, señalaba en un fragmento que ha conmocionado a quienes han tenido acceso a su contenido. La lectura de esta carta provocó en sus hijos un llanto conjunto, una mezcla de dolor y revelación al entender que su padre, un hombre al que admiraban, había sido desplazado de su propia existencia, forzado a mantener una imagen que no coincidía con su realidad ni con sus sentimientos más profundos. La angustia que transmiten estas líneas no es producto de simples disputas familiares o reproches menores, es un desgarro existencial, la constatación de que uno puede ser utilizado como pieza de un rompecabezas emocional y económico sin tener posibilidad de elección. Entre los pasillos de los despachos legales y los cafés de periodistas especializados, la noticia sobre la posible cláusula de confidencialidad se ha convertido en una bomba de relojería.
Para algunos comunicadores, de confirmarse, derrumbaría toda la narrativa que Isabel Preisler ha construido durante años, convirtiendo lo que parecía una relación basada en afecto en un pacto monetario cuidadosamente mantenido. No se trataría solo de convivencia remunerada, sino de un relato vendido como auténtico durante años, una historia que, al analizarla desde esta perspectiva, revela que la figura de Mario Vargas Llosa había sido utilizada como instrumento para sostener la imagen pública de otra persona, un personaje que no existía en la realidad de su vida íntima. El malestar de los hijos del Nobel es creciente y visceral. Fuentes cercanas aseguran que desconocían por completo la existencia de cualquier cláusula de este tipo hasta que apareció una copia del contrato en uno de los archivos personales del escritor en Lima, lo que los hizo sentir traicionados en un plano emocional y familiar. La revelación no solo afecta a la economía familiar, sino que golpea el corazón de su historia personal. La manipulación de la memoria de su padre para encajar en una narrativa que no le pertenecía ha generado una indignación profunda. Uno de los hijos, visiblemente afectado durante una reunión privada con abogados y amigos, expresó con una contundencia que no dejaba lugar a dudas: ahora entendemos por qué dejó de escribir como antes. Porque ya no estaba con nosotros. Porque estaba atrapado en algo que no se parecía a su vida, sino a un guión. Esta frase, cargada de dolor y claridad, refleja la nueva percepción que se tiene sobre los últimos años de la vida de Vargas Llosa y cómo la relación con Isabel Preisler pudo haber condicionado cada uno de sus pasos, decisiones y silencios. Isabel, por su parte, ha mantenido un silencio estratégico. Su entorno se ha dedicado a minimizar el impacto mediático filtrando declaraciones a periodistas afines, realizando llamadas discretas a directores de medios y sugiriendo que todo esto no es más que un ataque de hijos ambiciosos incapaces de aceptar la pérdida de control. La acusación hacia los hijos es clara: intentan deslegitimarla, destruir su imagen pública y construir un relato basado en rencores personales y disputas patrimoniales. La ofensiva legal que prepara su equipo es meticulosa, consciente de que no se trata de un conflicto convencional, sino de una pugna entre versiones, entre verdades enfrentadas, donde lo que está en juego no es solo dinero, sino la dignidad de un hombre cuya vida fue parcialmente transformada en un espectáculo para otros. Mientras tanto, los hijos se preparan para la batalla, decididos a llegar hasta los tribunales si es necesario. No buscan solo la justicia económica, sino la restauración del legado personal y literario de su padre. Cada día que pasa sin que Isabel ofrezca entrevistas o declaraciones controladas aumenta la disposición de quienes rodean a Vargas Llosa a revelar lo que hasta ahora permanecía oculto: testimonios de exempleados que mencionan pagos sospechosos, correos electrónicos que detallan cifras y condiciones, movimientos bancarios que reflejan pérdidas de patrimonio, y la confirmación creciente de la existencia de la carta auténtica donde el escritor manifiesta su deseo de apartarse de Isabel no por falta de afecto, sino por desconfianza y necesidad de proteger su propia dignidad. La carta, aún parcialmente inédita, se ha convertido en la pieza clave que podría desmantelar toda defensa de Preisler, mostrando a un hombre atrapado entre la obligación contractual y la desesperación emocional, obligado a sostener una narrativa que no le correspondía. La atención mediática y pública ha alcanzado niveles de expectación extraordinarios, ya que esta historia toca fibras universales: el envejecimiento, el control en las relaciones, el abuso emocional, la manipulación de la imagen personal y la explotación de vínculos afectivos. La pregunta que ahora trasciende lo anecdótico es hasta qué punto es posible sostener una relación amorosa mientras se obtiene un beneficio económico de manera encubierta, y qué ocurre cuando la fachada cuidadosamente construida se derrumba, dejando al descubierto las sombras, los miedos y las angustias que yacen detrás de la perfección aparente. Los hijos de Mario Vargas Llosa han dejado claro que no permitirán que su padre sea recordado como alguien que pagaba por compañía ni como un personaje secundario en una historia que nunca fue completamente suya. Su intención es restaurar la verdad, proteger la memoria y defender un legado literario y personal frente a un entramado que, durante años, pudo haber transformado la vida de su padre en un relato que él mismo ya no controlaba.